Posgrados Universidad Mayor. Especialízate, sé único. Presenta Mesa de Diálogo. Desde la Confitería Torres nos vamos a instalar nuevamente con nuestra mesa de diálogo para conversar hoy acerca de una sociedad de derechos. ¿Está realmente el ciudadano consciente de sus derechos? Esa es parte del debate con nuestro invitado en Mesa de Diálogo. Marcel Clot, economista, profesor universitario y activo dirigente político, trabajó por más de 10 años en el Banco Central entre 1983 y 1985. Ha ejercido la dirección de varias organizaciones medioambientales como la Fundación Terram y Oceana. En su vida política ha sido militante de la democracia cristiana durante su juventud y miembro del PPD entre los años 90 y 95. Hoy es candidato a la presidencia de la República apoyado por el Partido Izquierda Unida y el Partido Humanista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva mesa de diálogo, como siempre, en el Torres. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @biobio, y también por vernos a través de biobiochile.tv. Ya saben, nos acompaña Marcel Clot. Gracias por estar junto a nosotros, Marcel, por tomarte el té aquí en el Torres. Gracias a ustedes por invitarme. En nuestro archivo encontramos esto, es de 1997, del diario La Época, y dices: necesitamos una pausa, un retiro. No se puede crecer al 7% sin sufrir pérdidas importantes, es lo que plantea el economista Marcel Clot. Actuamos como un padre de familia inescrupuloso que se dedica a invitar a su familia a restaurantes, a las mejores vacaciones, pero vendiendo los muebles de la casa, las ventanas y los ladrillos. ¿Han cambiado las cosas o estamos exactamente en el mismo lugar? Porque esto es del 97. Un poco más abajo incluso. ¿En serio? Ya deben quedar las cortinas nomás de la casa. Las cortinas, ¿no? ¿Ah? Pero esa era la idea. Sí, lo que pasa es que esa entrevista fue en el marco de lo que... Porque eso fue el 97. Yo entre el 93 y el 96 dirigí un proyecto en el Banco Central sobre las cuentas verdes, cuentas ambientales. Y lo que nosotros en esa época llegamos a concluir era que todo el crecimiento económico de Chile estaba sustentado de manera importante en la degradación, depredación y destrucción del bosque nativo chileno, de las pesquerías y de las reservas mineras, que no había racionalidad ni inteligencia en el uso de esos recursos. Y no ha cambiado nada. Seguimos en lo mismo porque finalmente hoy día las pesquerías están en el suelo, ¿no? Los pescadores artesanales se están tomando los puentes en Aysén, están teniendo severos problemas para poder alcanzar la cuota, les han quitado una tremenda participación en la pesca y hoy día prácticamente están en extinción, están convirtiéndose en empleados, en obreros de pequeñas industrias dedicadas a la pesca. O sea, en la pesquería la cosa ha continuado en el camino que se señaló en esa época. El bosque nativo igual, hoy día sigue siendo depredado. Las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos siguen viento en popa, haciendo un gran negocio dentro de la industria forestal. Incluso tiene impacto sobre los pueblos originarios. El pueblo mapuche, una de las grandes víctimas de la ocupación de tierras por parte de la industria forestal. Básicamente es lo mismo. Lo interesante de esto es que lo que yo decía en el 97 es lo mismo que estoy diciendo ahora. O sea, no ha cambiado. La consecuencia del discurso. No ha cambiado mi reflexión sobre la economía chilena, lo que yo pienso del crecimiento económico y de las negativas implicancias que centrar exclusivamente la preocupación en la economía sobre el crecimiento no necesariamente nos lleva al desarrollo, no necesariamente implica que tengamos mejores estándares de vida y un nivel de existencia, porque aquí lo que se trata finalmente
es de ser capaces de construir un estado superior de existencia. Y eso significa no solamente tener acceso a internet, tener teléfonos celulares, computadores, plasma, automóviles. También significa tener derechos. También significa que las personas se sientan viviendo en una comunidad que los respeta, los valida, los considera un legítimo otro. Y eso precisamente es lo que no tenemos hoy, ¿no? O sea, fundamentalmente el progreso económico, el progreso, incluso el progreso de la sociedad, se mide contablemente a través de la cantidad de bienes de consumo y producidos que ocurren en una sociedad. Somos más importantes como consumidores que como ciudadanos, parece. No existimos como ciudadanos. O sea, como ciudadanos no tenemos ninguna importancia. Nosotros somos solo un costo. Tú eres un costo para la AFP. Entonces te están planteando para resolver el problema de que tú seas un costo que te van a subir la cotización y te van a alargar la edad de jubilación. De tal manera que tú, para la AFP, tenga que pagarte menos de lo que tú has acumulado en tu fondo de pensiones. Eres un costo para la salud. Como eres un costo para la salud, entonces te suben los planes de la ISAPRE, o simplemente en caso de FONASA no hacen las inversiones necesarias, hay menos prestaciones porque eres un costo. Para la educación eres un costo. Entonces, como eres un costo que hay que financiar, entonces, ¿qué es lo que hacen las universidades? Bajan los costos, menos profesores por alumno, menos inversión en infraestructura. Hay estados, hay universidades que tienen la situación, ¿no?, de infraestructura deplorable. Los profesores taxi que van de una oficina, de una universidad a otra, y eso baja la calidad de la educación que te entregan. Esto del profesor que se queda con los alumnos después de clase, atiende sus preguntas, los recibe en una oficina, hace investigación. Eso es prácticamente inexistente hoy día en Chile. Las plantas de profesores son cada vez más reducidas, porque el alumno, una persona como alumno, es un costo. Entonces, el cuestionamiento que se hacía en esa época es el mismo que hacemos hoy. La centralidad de esta sociedad chilena, el objetivo, la razón de ser, el fin último, es producir bienes y servicios, incluso los espacios públicos. Uno dice, ¿dónde están los espacios públicos? El otro día hicimos una cicletada en Ñuñoa y discutimos, al final conversamos sobre lo que significa la recuperación de los espacios públicos. No hay plazas, las calles no son espacios precisamente para la conversación, para el encuentro. Muy amigables. No son amigables, el ruido, la contaminación, la aglomeración, los paseos tampoco son espacios muy propicios para el encuentro de la comunidad, porque somos y vivimos en comunidad. Entonces, los espacios para la comunidad cada vez son más precarios. ¿Y dónde se produce el mayor encuentro? ¿Dónde ocurre la posibilidad de ocupar? No me digas lo que dijo Horst Polman, por favor. En un mall. ¿O no? En un mall. ¿Y qué ocurre en un mall? La vida familiar ocurre en el mall. Exactamente. ¿Y cuál es la característica del mall? Se compra y se vende. Se genera lucro, utilidad y rentabilidad. Marcel, si las cosas no han cambiado... Estos espacios públicos que hay que recuperar también son parte de un proyecto que tenemos que pensar como sociedad y como comunidad. Y si las cosas no han cambiado, ha sido en tantos años, en el fondo, con lo mismo. O sea, las cosas han cambiado, pero han cambiado en el sentido, se han empeorado, ¿no? Las condiciones de desigualdad son cada vez mayores. Hoy día tenemos un nivel de injusticia social mayor que el que tuvimos al fin de la dictadura. Y yo no es porque quiera defender la dictadura, pero es un proceso de continuidad, ¿no? En el 5% más rico, el año en que termina la dictadura, en 1989, en 1990, era como 140 veces el ingreso promedio del 5% más pobre. Hoy día está en 350 veces. Entonces, claramente hemos retrocedido en lo que significa
valores, ¿no?, y condiciones morales. ¿Cuál es tu explicación para eso? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se han reunido? Porque claramente esto responde seguramente a muchos factores. ¿Qué condiciones se han reunido para generar esta situación de tanta a mi juicio, desigualdad? dicen relación con una dictadura que aún no ha terminado. O sea, el golpe militar en 1973 inaugura un proceso de dictadura política que tiene una primera fase que es brutal, que implica persecución, desaparición forzada de personas, tortura, exilio, y después viene una segunda etapa, que es por decirlo así, la fase blanda de esta dictadura, en donde ya tú no necesitas reprimir, tú no necesitas perseguir, porque la dictadura militar tuvo un sentido y razón. La oligarquía chilena, que venía perdiendo poder a lo largo de todo el siglo XX, no nos olvidemos porque hay una historia más larga, el siglo XIX es un siglo en donde se construye el Estado-Nación, pero un Estado-Nación bien particular, que es una sociedad, una modernización excluyente, un Estado moderno pero excluyente. No estaban ni los mapuches, no estaban incluidos ni los trabajadores, ni los campesinos. Era un Estado moderno oligárquico, ¿no? Y ese Estado moderno oligárquico, a principios del siglo XX, de alguna manera empieza a debilitarse, precisamente por el crecimiento político, por la toma de conciencia que los sectores históricamente postergados van adquiriendo. Y todo el siglo XX fue, por decirlo así, un proceso en donde los sectores subalternos, los sectores marginados, campesinos, obreros, clase media, trabajadores fiscales, van adquiriendo cada vez más poder, nacen partidos políticos que los representan, y el año 70 en Chile se es capaz de elegir a un gobierno claramente en las antípodas de lo que era el poder y el dominio de estas oligarquías que habían logrado mantener un cierto equilibrio hasta el año 70. Y el 73 vuelven por su fuero y recuperan el poder. El golpe militar no se explica porque hayan habido colas, porque haya existido un desorden en la economía o por malas políticas que de la Unión Popular. ¿Qué es la caricatura? El golpe de Estado se explica por una situación política mayor. Estos sectores oligárquicos dominantes retoman el poder con la violencia que lo hicieron, instalan un nuevo orden, un orden en donde toman el control y el dominio de la sociedad chilena y lo conducen, hasta el día de hoy lo conducen, con un proceso flexible, ¿no es cierto?, primero de violencia política y después de acuerdos políticos, de negociaciones políticas, en donde concurren a ellos la concertación. Y por eso nosotros decimos la concertación es un conglomerado de derecha, porque de alguna manera, muy categórica, ellos aceptan toda la herencia de la dictadura. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, ¿qué cambios han hecho la concertación durante 20 años? ¿Qué cambios importantes hicieron que modifiquen la sociedad que se construye con la dictadura? Ninguno. La misma Constitución. Y peor aún, Ricardo Lagos le hace unos cambios menores y le pone su nombre y su firma encima de la del dictador y le da una legitimidad política a la Constitución de Jaime Guzmán inesperada. Bueno, recientemente Pablo Longueira en una entrevista hablaba justamente de la continuidad de estos gobiernos de centro-derecha, decía que había sido la concertación. De centro-derecha. Pero además, en materia de previsión, el mismo sistema de AFP, incluso peor, lo fortalecieron, porque durante el gobierno de Bachelet, ¿qué es lo que hicieron? Le entregaron todos los independientes que antes boleteaban y que no estaban obligados a hacer cotizaciones en la AFP, ahora lo tienen que hacer. Le resolvió el problema de aquellos que no iban a tener una pensión por el sistema AFP y crearon el pilar solidario, la pensión básica solidaria, porque el sistema AFP no lo iba a entregar. Les permitió hacer mayores inversiones especulativas en el extranjero, fortaleció el sistema. En materia de salud no cambiaron tampoco esto del seguro privado y la existencia de esta salud pública es muy precaria, ¿no?
Mejoraron un poco las condiciones, aumentaron más el gasto, pero finalmente la sociedad que se construye en tiempo de la dictadura, es la misma que hoy día tenemos. Marcel, vamos a hacer una pausa. Estamos en Mesa de Diálogo desde la Confitería Torres, conversamos con Marcel Clot, hacemos un alto muy breve, pero ya regresamos con más, no se vayan. Conversemos de lo que sigue. Especialízate. Sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 180 programas en 14 áreas académicas para que cumplas tus objetivos. Posgrados 2013 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Segundo bloque de Mesa de Diálogo. Gracias por mantenerse junto a nosotros. Mira, manifestaciones espontáneas. ¿Va a votar por Marcel Clot? Así es. Muy convencido, lo dice ahí abajo. Muy bien. Gracias. Chao. Marcela, a propósito de manifestaciones espontáneas, ya que ocurre, vi los videos de lo que pasó en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. Está lindo eso, ¿eh? Y hago la unión con lo que mencionabas en el bloque anterior, del momento en el que esta gran cantidad tal vez o grupos que podríamos llamar marginados, ¿no? En términos de las situaciones de poder. O excluidos. O excluidos, claro. Excluidos. Logran levantar a un presidente. Y luego viene todo lo que ha pasado durante este tiempo, ¿no? De esta continuidad que tú decías tal vez de esta especie de dictadura. Yo me pregunto si hoy día, a propósito y uniéndolo con lo que veíamos en la Plaza Sotomayor y todas esas imágenes de jóvenes que bueno, por cierto, te llevaron a subirte arriba de una mesa, a hacer un discurso a la antigua con megáfono en mano, que me imagino de haber sido muy emocionante, después podemos comentar al respecto. Uno se pregunta si será en este minuto posible volver a propósito de esa situación, volver a lo que ocurrió años atrás. Volver, por ejemplo, a otro momento como puede haber sido cuando se logra la victoria del no, considerando que tampoco existía tal vez el acceso muy fácil a medios de comunicación, que sabemos que ha sido algo complejo en tu caso. El que uno dice, no existe el mismo espacio en medios de comunicación, no existe el mismo espacio, no existe la misma cabida para mostrar lo que se quiere hacer. ¿Será posible cuando, por ejemplo, gana el no? Tampoco había acceso a todo eso, sin embargo, hubo un grupo de gente que logró mover las cosas de tal manera que hubo un resultado en política importante. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque con todo en contra me refiero en términos de medios. Finalmente lo que uno tiene que pensar es que todos somos seres humanos y no podemos vivir siempre sumidos en la tristeza. Siempre cuando hago esta reflexión me acuerdo de esa canción de Joaquín Sabina que dice: una epidemia de tristeza se apoderó de la ciudad. Y Chile, de alguna manera, en los últimos 40 años, con la excepción de lo que fue toda la épica del no, por transformar la dictadura, y es una épica que se entiende porque yo fui militante de movimientos contrarios a la dictadura. Estuve en la agrupación de economistas socialistas, fui militante de grupos de teología de la liberación, teníamos células repartidas por las poblaciones marginales en Chile, en Santiago, que discutíamos sobre la iglesia de los pobres, la necesidad de que la doctrina cristiana estuviese alineada con la suerte de los olvidados, ¿no? Y también fui militante del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura. Y nosotros participábamos en las manifestaciones contrarias al gobierno, en las protestas. Yo hacía clase, me acuerdo, en la Universidad Católica de Valparaíso, y prácticamente hubo periodos donde todas las veces que yo iba la universidad estaba tomada, había violencia policial. Se fue construyendo a lo largo del periodo de la dictadura una épica de transformación, ¿no? De búsqueda. Se fue alimentando esa necesidad. Por supuesto, claro. y había una conciencia política
enorme, ¿no? Los niveles de movilización. Yo me acuerdo cuando murió Frei Montalva, cuando lo mataron, digamos, yo recuerdo que hubo una manifestación gigantesca. El entierro de Frei Montalva fue grande, digamos. Lo mismo que cuando mataron a Yarlán, cuando mataron a los 3 comunistas, los degollados, el caso de los degollados. Las movilizaciones eran muy contundentes, macizas. Bueno, toda esa época alimentó la lucha contra la dictadura y fue fundamental para ganar el plebiscito. Bueno, esa épica muere rápidamente, no se demoraron ni 2 años en asesinarla, porque vienen las reformas constitucionales, los acuerdos entre 4 paredes, entre los funcionarios de la dictadura, de Pinochet y la Concertación, y las políticas neoliberales claramente fueron afianzadas desde los primeros momentos. Yo recuerdo que en ese entonces era militante del PPD y se me ocurrió solicitar una reunión con el ministro de Economía de entonces, que era, en realidad fue algo peor, digamos. Pedimos una reunión con la Comisión Política para que citaran al ministro de Economía, Carlos Ominami, que le costó mucho olvidarse de ese evento, porque junto con otro amigo que estábamos en el PP de ahí, que había trabajado en todo lo que era las privatizaciones de empresas públicas, las fraudulentas privatizaciones de empresas públicas, nosotros le hicimos, por decirlo así, una encerrona, ¿eh? Y llevamos al ministro, lo pusieron ahí, estaba toda la comisión política y yo hice una exposición de todo lo que, de todas las empresas que no habían sido devueltas, digamos. Y lo pusimos en una situación bien complicada porque le dijimos, bueno, ¿y entonces cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuáles son las conversaciones? Y todo, bueno, le contamos toda la historia. No le gustó mucho. Y la respuesta fue la que dio siempre la Concertación, ¿no? Bueno, que son cosas políticas, que había que negociarlo, que la paz, que el problema de la militar, bueno, toda esa historia. Entonces, duró muy poco el periodo en donde los que éramos entonces jóvenes militantes, y muchos también entonces adultos militantes, se frustraron con el proceso de la Concertación. Y antes que terminara el gobierno de Elwin, ya había un partido afuera que era el Humanista, que habían abandonado la Concertación, y muchos militantes en ese entonces que éramos jóvenes, también salimos del PPD, salimos de la Concertación y renunciamos. Y después viene lo que acontece, ¿no? Un proceso permanente de consolidación del modelo económico y del modelo político de la dictadura. Y entra una segunda etapa de frustración, ¿no? Una segunda etapa de frustración de la sociedad chilena. Viene el desencanto. Pero, como yo te decía, no podemos vivir siempre en el desencanto. No es natural. No ¿habrá suficiente desencanto en este momento para que, por ejemplo, una postura como la tuya pueda llegar a la moneda? Lo pregunto porque uno dice, si en un momento como por ejemplo lo que ocurre con el triunfo del no, teniendo todo en contra, con poco espacio para lo que correspondía hacer en términos de la necesidad, ¿no?, de difundir el mensaje, lo que se quería hacer, se logra eso, en este minuto es posible, porque las cifras de adhesión en términos, está bien, las encuestas son bastante cuestionables, ¿no?, en cuanto a su efectividad, y quedó demostrado en las últimas municipales, no dan muestra de ese grado de decepción. Yo creo que sí. Por ejemplo, fíjate tú que con la última elección municipal, sí, hubo un grado de abstención del 60%. Altísimo. Y pareció una tremenda sorpresa, ¿no? Pero si tú miras las otras elecciones, presidenciales y parlamentarias, bueno, nunca se llegaba a los más de 5 millones de participantes. Lo que pasa es que no existían los votantes potenciales porque no estaban inscritos. Claro. Pero había más de 5 millones, 6 millones de personas no inscritas, más los que no iban a votar. Entonces, la deslegitimación del modelo viene de antes. Como normalmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la lectura que se hace? Dejan afuera a los que no votan, dejan afuera los votos
que no son válidamente emitidos, los nulos y los blancos, y cuentan entre los que votan por ellos, y bueno, sacan el 50%, el 60%, el 40%, el 80%, qué sé yo. Pero resulta que se habrán olvidado de todos aquellos que no participan, que se han abstenido de participar. Entonces, yo creo que las encuestas políticas, que son las elecciones, hace mucho rato que vienen mostrando un desinterés, un desincentivo. Y las otras encuestas, que son menos políticas, pero que sí te hacen pensar en cuál es la preocupación de los chilenos. Más del 75% quiere terminar con el sistema de AFP, quieren bancos estatales, educación pública gratuita y universal, salud pública. Entonces, los datos respecto a lo que es hoy día la demanda de la ciudadanía, la demanda política, son contundentes, son tremendamente sólidos respecto a hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir la sociedad chilena. Donde viene tarde o temprano va a haber en Chile educación pública gratuita, va a volver la educación pública, va a volver un sistema público de salud que cubra las necesidades y va a terminarse con el sistema de la AFP. Para no usar la frase de Salvador Allende, más temprano que tarde eso va a ocurrir. Donde viene mi grado de escepticismo es cuando uno hace el cruce, y claro, ve las manifestaciones en las calles y ve que toda esta cantidad de demandas, este 75% que tú mencionabas recién, el nivel de adhesión que tienen las ideas, como por ejemplo la necesidad de educación pública, gratuita, laica, de calidad, entre muchas otras cosas, es tan potente, pero al cruzarlo con las cifras de votos o de adhesión a un candidato versus el otro, ahí es donde tal vez viene mi escepticismo con cuál es el real grado de decepción o bien el real grado de comodidad con el sistema actual. Yo creo por parte de la ciudadanía. Sí, yo creo que, claro, lo que pasa es que hay procesos, ¿no? Y esos procesos se retardan con el sistema de medios de comunicación que tenemos hoy día en Chile. Como no hay debate, no hay discusión, y como está todavía este instrumento político que es la farándula, porque hay que entenderlo así, es un instrumento político de dominación, ¿no? Con la farándula se mantiene la gente en niveles de ignorancia y de estupidez que son preocupantes. ¿Anestesia? Digamos. Yo diría estupidez más que directamente. Anestesia. Pero claro, porque, o sea, no es solo anestesia, sino que en el fondo preocuparse de la última pelea que tuvo tal o cual actor o tal o cual miembro de la farándula, no sé qué tipo de... Pero yo me imagino, son pelambres, o sea, el pelambre, eso que antes ocurría en los bajos fondos de la sociedad, ahora está en primer nivel. Bueno, eso contribuye a que la gente políticamente esté desinteresada, ¿no? Bueno, eso se puede retrasar con el tema de los medios de comunicación, pero también hay otros procesos que van creciendo, hay movimientos sociales que son más vanguardistas, ¿no es cierto? El movimiento estudiantil siempre es vanguardista, ¿no? Porque el movimiento estudiantil está más cerca del conocimiento, la reflexión, la crítica, tiene mayor nivel de aprendizaje sobre su entorno, claro. Y las universidades, mal que mal, siempre serán y han sido un foco de pensamiento, de evaluación, de miradas distintas de la sociedad. Y hay otros movimientos también que se van sumando. Entonces, todo eso va generando, y generó de hecho, porque el año 2011 fue un año crítico, sí. ¿No? Fue un año en donde se produce un gran progreso en la toma de conciencia política de la sociedad chilena. Allí, con ese movimiento, la gente aprendió el problema de la AFP. A mí me sorprende este dato. Mira, nosotros hace 30 años, desde que empezó el sistema de la AFP, lo criticamos, entendimos que lo que era, sabíamos en qué iba a terminar. Y recién hoy día tiene... hace el 2008, todavía me acuerdo, yo hice un trabajo para el Senado sobre el sistema de AFP, cuando estaban haciendo la reforma, y lo expliqué en muchos centros sindicales. Y no se entendía, o sea, había poca empatía con lo que se estaba explicando. Hoy día hay una queja gigantesca y todo el mundo quiere terminar con la AFP. Eso cambió el 2011. Ahora, que hoy día sea un año en que se dé el gran salto político hacia un nuevo proyecto, eso es lo que vamos a ver este año. Pero las condiciones están porque tú tienes 60% de abstención de gente que no quiere votar ni por la concertación ni la alianza, hay una demanda política y ¿qué es lo que falta?
un proyecto político que sea Que satisfaga aquello. suficientemente, que tenga la suficiente credibilidad para que esos 7 millones de votantes que no van a optar por la concertación y la alianza, lo hagan. Y ese es nuestro desafío, Marcel, y ese es el desafío de la sociedad chilena. Tenemos que hacer una pausa, pero te invito para que en el próximo bloque entremos justamente en cuál es tu plan al respecto. ¿Te parece? Estamos en Mesa de Diálogo, no se vayan. Conversemos de lo que sigue. Especialízate. Sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 180 programas en 14 áreas académicas para que cumplas tus objetivos. Posgrados 2013 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Gracias por quedarse junto a nosotros. Estamos haciendo Mesa de Diálogo desde este clásico en el centro de Santiago, la Confitería Torres. Y por supuesto, llegando a ustedes a través de biobiochile.tv. ¿Quién es Marcel Clod, el cerebro verde tras el nuevo grito de los autoflagelantes? Con 45 años, este economista, que se define de espíritu concertacionista, dio forma junto a otros académicos al polémico documento La Concertación de Chile por un desarrollo con justicia. Ahí está la foto de Marcel Clod, parte de esta entrevista del diario La Segunda. Pero ¿sabes qué, Marcel? No vamos a ir más atrás, vamos hacia adelante, solamente la quería mostrar. Es tiempo de recuperar la soberanía sobre el agua. A propósito de quién es el cerebro verde, ¿qué pasa con los derechos de agua en este momento? Y con todos los temas medioambientales que ya algo comentábamos al principio, sí, pero que son... Mira, hace un par de semanas atrás, aquí en esta misma mesa, conversábamos con Sara Larraín. Nos decía, tenemos la legislación más permisiva del mundo en materias de agua. Bueno, esa es otra de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué en 20 años de gobiernos concertacionistas no se modificaron, no cambiaron? El código de aguas que hoy día tenemos data de la dictadura. Es una legislación absolutamente única en el mundo, que hace del agua un recurso, un bien de mercado, de negocio, digamos, ¿no? Y además entrega los derechos de uso de manera eternamente, digamos, ¿no? Tú no necesitas devolver, no te ponen condiciones. Tú consigues un derecho de agua y es tuyo, y lo puedes vender, comprar, transar. En Chile hay una diferencia importante entre el agua, la propiedad del agua y la propiedad de la tierra. Tú puedes tener tierra, pero no tener derecho a agua. Y puedes tener agua sin necesidad de usarla para regar. Entonces, el que tiene tierra necesita agua, tiene que comprarla. Sí, claro. Y el que tiene agua, no le importa si tiene tierra o no, lo que tiene es un capital que lo vende y lo transa. Y de hecho, los precios del agua son desproporcionados. ¿Lo cambiarías? ¿Cambiarías esa situación? Por supuesto, ese código de agua hay que derogarlo. Y se crea un nuevo cuerpo legal para uso del agua. Fíjate que el agua, a pesar de que está nacionalizada, es del Estado, el 85% de los derechos de agua para aquella que tú tienes que devolver, que es la que se utiliza para generar energía eléctrica, que no la consume, no la disipas, digamos, está 85% en manos de Endesa, España, que además es italiana. Y en el caso de los derechos de agua para uso de consumo, digamos, está en manos de mineras y de empresas agroindustriales, más del 90%. Entonces, las comunidades campesinas, agrícolas, nosotros a las puertas de Santiago, ahí en Cabildo, en Petorca, en esa zona semiagrícola, digamos, hay un problema gigantesco, gravísimo. La gente tiene que hacer sus necesidades en bolsas plásticas. Pero tú pasas por ahí y está lleno de paltos, plantaciones de paltos hasta en los cerros, que además usan todos los mecanismos que la ley les permite para que sus plantaciones sean gratuitas, porque recurren a los subsidios por tecnología de riego, recurren a los subsidios por plantaciones de especies por innovación en las plantaciones de nuevas especies. O sea, todo el Estado se los da gratis
y ellos riegan sus paltas, sus plantaciones de palta, y las comunidades, las personas no tienen derecho al uso del agua. Eso ocurre, ¿por qué? Porque este sistema de administración del recurso está en manos... Lo permite, porque este código de agua, ¿qué es lo que hace? Establece el agua como un bien económico, es decir, que se puede transar. Y al dividir la propiedad el uso del agua distinto del uso del riego, entonces creas el mercado. Y eso lleva una vez más al lucro. El agua no puede estar utilizada con sentido de lucro, digamos. El agua es un recurso escaso, que se agota. Tiene que ser usado con sentido público, es decir, cuidarlo, protegerlo, tratarlo bien, limpiarlo. Y eso no lo hace el sector privado, porque el sector privado, la lógica del sector privado es la rentabilidad y la ganancia. Entonces, mientras más se use el agua, más se consuma agua, más negocio tienes tú. La misma lógica que está aplicada en educación. La misma lógica de educación, en energía, en salud, en todo, porque Chile hoy día no es más que eso. ¿Cuál es tu programa en educación? Nosotros hemos planteado dos cosas fundamentales. Primero, la educación gratuita, pública, universal, ¿no? El acceso, el derecho a la educación, que el Estado le asegure a cada joven que pueda ser educado, que pueda tener una formación no solo como factor de producción, porque hoy día ese es otro grave problema, ¿no? Más que no solo hay que plantear el financiamiento de la educación, sino hay que hacer una reforma educacional profunda. Hoy día se educa a la gente para ser un factor de producción. Y este niño que sale de la universidad tiene que ir a trabajar a Cencosud a engrosarle las utilidades del señor Polman. O va a una industria de cualquier naturaleza, ¿para qué? Para aumentar la productividad, aumentar el crecimiento y el lucro. Nosotros pensamos que las personas tienen que ser educadas para algo más que el lucro. Hoy día, ¿no? perdona, tienen que ser educadas como personas integrales, como ciudadanos, como seres políticos. Entonces, eso es lo que es la otra parte de nuestra propuesta. Financiamiento vía reforma tributaria, vía recuperación del cobre y además una reforma educacional que modifique el ser y la razón de la educación en Chile, que hoy día nada más que apunta a engrosar las utilidades del capitalismo. Te quería comentar que hoy escuché un término que no estaba dentro de lo que había leído, que es burbuja profesional. Burbuja con la burbuja, o sea, inmobiliarias, qué sé yo, pero burbuja profesional en algunos países. Algo que da cuenta de la cantidad de profesionales que en el fondo han sido elevados a calidad de profesionales universitarios por esta explosión de las universidades privadas y que hoy día no tienen dónde trabajar y que en el fondo es qué se hace con ellos. Sí, y tú te das cuenta que, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Qué es lo que explica eso? El lucro, exclusivamente el lucro. Lucro de las universidades empresas que se financian, porque el negocio de la universidad es vender títulos, ¿no? Y como les da lo mismo quién es el cliente, da lo mismo si el cliente se lo paga o se consigue un crédito con aval del Estado, y ese crédito es otro negocio para el banco. Entonces, todo este desmadre que hay en la educación, tenemos profesionales que no pueden ejercer como taxistas sin empleo o ganando sueldos indecentes, porque hay profesionales que salen, periodistas por ejemplo, que trabajan por 200.000 pesos, menos que una nana. ¿Se dan cuenta de lo que es? Entonces uno dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Qué sentido tiene esto? El lucro, la ganancia de la empresa universidad y del banco que da el crédito. Y hoy día se dice, gente como Lagos, son Lagos que debe ser de los peores presidentes que haya pasado por la faz de esta tierra, que no ha sido muy bendecida por los dioses con estos presidentes que hemos tenido, dice, bueno, pero con ese tono declamatorio insoportable que tiene, ¿no? Esto ha permitido que 1 millón de estudiantes puedan educarse. Mentira, digamos. De eso el 40% no termina. De los que terminan, el 60% no ejerce. ¿Qué negocio es ese desde el punto de vista de las personas? Y además, aquí hay que hacer una distinción importante. No es lo mismo estar en un sistema educacional porque tú tienes derecho a la educación que estar en el sistema educacional porque tú estás comprando un cartón. Es completamente distinto. Hoy día los que se educan en la lógica del derecho
cero. Nadie en Chile tiene acceso a la educación porque es un derecho, sino que lo tiene porque lo compra, porque es un bien de consumo. Y en consecuencia hemos ido hacia atrás, ¿no? No tenemos más estudiantes en la universidad hoy día que lo que teníamos en los 60 o en ¿Pero los 70. tenemos más conciencia de derecho? No la tenemos, po. Se ha perdido esa conciencia. Se ha perdido esa conciencia. Por eso que la propuesta nuestra, ¿cuál es? Miren, bueno, hay conciencia sí, de eso sí está claro, de que Chile no es más que un nicho de negocio. Negocio en todo. La educación, la salud, la previsión, Bueno, y la certeza jurídica, por ejemplo, que es algo que se ha publicitado como parte de las cosas importantes en Chile, justamente para venir a hacer negocios. Exactamente. El agua es un negocio, el cobre es un negocio, todo es un negocio. Lo que nosotros estamos planteando, y que entendamos, ese quizás es el más difícil de nuestro desafío, que los chilenos entiendan que son sujetos de derecho, porque no tenemos claro. Yo recuerdo el año 2011 cuando recorrimos las universidades dando conferencias, y que también hicimos en Valparaíso lo mismo que se hizo en la Plaza Sotomayor, en la Universidad de Playa Ancha, hubo exactamente el mismo fenómeno. Yo fui a dar una conferencia, estaba tan lleno que hubo que sacar la conferencia a la calle. Eso fue el 2011. Y ahora se sorprenden ningún medio cubrió esa noticia. Ahora la cubrieron más o menos, pero por lo menos ha tenido cierta repercusión. Bueno, en ese entonces yo recuerdo que los estudiantes, habían estudiantes que me decían, profe, yo no soy capaz de imaginarme lo que es un sistema de educación gratuito. No eran capaces de imaginárselo. Y yo todavía recuerdo en mis tiempos de estudiante que no éramos capaces de imaginarnos. Era una cosa aberrante pensar siquiera que había que pagar por la educación. Nosotros entendíamos que era un derecho como persona, como estudiante, y era un derecho como país, ¿no? Porque los países tienen derecho a tener capas profesionales educadas. Mientras más educadas tienen a la población, mejores son los vínculos afectivos, los vínculos sociales. La paz está más asegurada, tienes menos delincuencia, menos brutalidad, mejor trato, mayor dignidad en los vínculos. Eso es el resultado de un sistema educacional que asegura el derecho porque es de las personas y de los pueblos. Porque los pueblos tienen derecho a tener mejores profesionales, mejores médicos, mejores ingenieros. Entonces, nosotros no podíamos salir de esa lógica. Y hasta el 2011, los mismos estudiantes, incluso dirigentes estudiantiles comunistas, ¿qué es lo que pedían? Arancel diferenciado. Eso era, a mí me sorprendía. Si yo llevo 500 años 500 conferencias que he dado en los últimos 20 años, y yo he acompañado el movimiento estudiantil. Y yo me daba cuenta que eso era lo que planteaban: arancel diferenciado, pase escolar completo, becas. Pero esto de plantearse la idea de la educación pública gratuita y universal era impensada hasta el 2011. Hasta el 2011. Hoy día ya se reinstala de nuevo. Hoy día ya es una certeza de que eso es una necesidad. Hoy día hay más conciencia de que tenemos que ir hacia una sociedad de derechos. Pero no hay una conciencia totalmente universalizada. Por eso que para nosotros el gran desafío político no es la señora Bachelet, no es el señor Alamán, ni el señor Alamán, ni el señor Longueira. Para nosotros el gran desafío es que la gente entienda que son sujetos de derecho y que tienen la obligación y tienen el desafío de convertirse en actores políticos para construir esa sociedad de derechos. Y ese es fundamentalmente nuestro proyecto. Chilenos y chilenas, nosotros estamos metidos en un hoyo que se llama nicho de negocios. Todo es un negocio. Toda necesidad que usted tiene es sujeto de negocio, de rentabilidad, de lucro. Eso está mal. Hay cosas que no pueden estar sujetas al lucro. Los derechos fundamentales, la salud, la educación, la vivienda, el transporte público no puede ser sujeto de negocio. Y la previsión. Esos elementos centrales que son fundamentales para que una sociedad funcione en torno a la paz social, al derecho, es lo que tenemos que construir. Esa es nuestra propuesta, y el gran desafío es que los chilenos entiendan eso y sean capaces de incorporarse activamente a un proyecto político que inicie el proceso de construcción de un poder constituyente que nos permita
llegar hacia a concretar esa idea. A esa sociedad. Marcel, te quiero agradecer por estar junto a nosotros. Conversamos bastante de estos temas. Se nos pasa el tiempo volando. Gracias por estar junto a nosotros y tendremos, por cierto, oportunidad de reunirnos nuevamente en mesa de diálogo. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Chao, chao.